1:16. Romanos 1:16, la palabra de Dios en esta noche. Amén. Y vamos a dar lectura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso dice su palabra en Romanos 1:16. Amén. Bueno, ¿y qué podemos decir nosotros? Podemos decir, ¿cierto?, que Dios ofrece una salvación gratuita. Él entregó su vida en esa cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Amén? A veces resulta complejo en nuestra naturaleza humana poder, ¿cierto?, identificar y darnos cuenta de aquel sacrificio que hizo nuestro Dios. De hecho, estamos, ¿cierto?, en Semana Santa, en donde podemos ver series, podemos ver películas, en donde aparece un Jesús, ¿cierto?, lastimado, un Jesús que le pusieron una corona de espinas. Pero ese Jesús no se limitó solamente ahí. A Jesús, ¿cierto?, lo mataron, pero Él resucitó al tercer día. Y resucitó para poder vencer al enemigo, ¿cierto?, y darnos una salvación eterna. Ese sacrificio no fue en vano. Él derramó hasta su última gota de sangre por amor a usted y a mí. Amén. Pero nuestra naturaleza humana a veces nos hace complejo, nos hace difícil creer en esto, como que no lo podemos comprender. Amén. Ahora, nuestro Dios pone a disposición, ¿cierto?, del hombre, a la disposición humana, la salvación. Y por eso la Biblia lo describe de esta forma. Ahora, ¿qué es la salvación? Definición de un diccionario común y corriente, ¿qué nos dice? Que la definición es la solución de un problema, es una liberación. Amén. Eso es la salvación y eso es lo que Dios nos vino a dar a nosotros, porque nosotros íbamos directo a la perdición si Él, ¿cierto?, no daba su vida por nosotros. Amén. Bueno, ¿y qué podemos decir también ya en el Antiguo Testamento? Él ya se revelaba como el Salvador de su pueblo. Amén. Si nos vamos a Salmos 27, versículo 1, nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y Jehová fortaleza mi vida. ¿De quién podré atemorizarme? Eso dice en Salmos 27, versículo 1. Él ya hacía presagio, ¿cierto?, de que Él era la luz y la salvación de su pueblo. Amén. Y también podemos ver en Salmos 88, versículo 1, en donde dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche yo clamo ante ti. Ahí ya nos estaba diciendo también que Él era el Dios de nuestra salvación. Amén. Bueno, y como decíamos, ¿cierto?, la salvación es una liberación, ¿cierto?, una solución a un problema. Acá, ¿cierto?, la Biblia lo plantea de otra forma. La Biblia lo plantea como el camino, el que nos conduce, ¿cierto?, a la vida eterna, a una comunicación con Dios que está en el cielo. Amén. Esa es la forma como la Biblia describe la salvación. Y si nos vamos a Mateo 7:14, podemos leer, ¿cierto?, que dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Eso dice en Mateo 7, versículo 14. Amén. Podemos leer, ¿cierto?, también en Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y ahí está mencionando nuevamente lo que hablábamos hacia atrás, ¿cierto?, que hablaba del camino. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y eso dice su palabra. Bueno, también, ¿qué podemos decir? ¿Cierto?, que el camino de la salvación debemos seguirlo hasta el final. Sabemos que no es fácil, es un camino complejo porque tenemos que dejar cosas, ¿cierto?, porque debemos tratar de ir en camino de santidad y hay muchas cosas que debemos dejar. Y por lo mismo también debemos orar, ¿cierto?, para que personas que no conocen a Cristo puedan conocerle, y también por los que han ido quedando en el camino. Amén. Porque hay muchos hermanos que están en sus hogares, que algún día fueron coristas, algún día fueron predicadores, fueron dorcas, y ahora están en sus hogares, ¿cierto? Están en el camino, quedaron, ¿cierto? Y están ahí detenidos, están ahí, ¿cierto?, en sus hogares. Y nosotros debemos orar, como dice su palabra, los unos por los otros. Amén. Entonces se puede describir también, ¿cierto?, a la salvación de dos formas. Amén. Podemos decir, por ejemplo, que el único camino de salvación es Cristo. En Juan, como habíamos dicho, 14, ¿cierto?, versículo 6, nos dice que el único camino de salvación es Cristo. Amén. Podemos decir también
en Hechos capítulo 4, versículo 12, y todo en base bíblica. Estos todos versículos, si usted va viendo, son todos versículos bíblicos en que nos podemos basar, ¿cierto?, con respecto a la salvación. No son palabras vagas, son palabras, ¿cierto?, que aparecen en su palabra. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es nuestra convicción, que no hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay a quién recurrir. Amén. Por eso Pedro en su palabra: ¿a quién voy a recurrir? ¿A quién acudiremos? Amén. Solo a Cristo. Amén. También podemos ver, ¿cierto?, en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos estamos fuera, todos, porque cierto, ya veníamos en un historial de pecado, pero Dios nos libró. Todos íbamos directo a la perdición eterna. Sin embargo, ahí llegó su mano misericordiosa y nos salvó. Pero nosotros también, cierto, debemos tomar esa salvación, como mencionábamos hace un momento atrás. Esto no es una obligación, no, debe nacer de nosotros, debe, cierto, ser voluntario. Debe nacer de nuestro corazón, aceptar a Cristo, arrepentirse, ¿cierto? Arrepentirnos de nuestros pecados, abrir nuestra vida a Jesús, nuestro corazón, y entregársela para que Él, ¿cierto?, haga nuevas criaturas de nuestra vida, haga nuevos vasos de honra, que podamos traer alma a los pies de Cristo con el testimonio que nosotros también podemos dar. Amén. Amén. Y ahí es donde también debemos, ¿cierto?, ser prudentes, llevar, ¿cierto?, una vida tranquila, una vida, ¿cierto?, en donde podamos ser ejemplo para otras personas y no que puedan decir: este cristiano, ¿cierto?, muchas cosas que nosotros ya hemos escuchado. Amén. Por lo tanto, debemos también, ¿cierto?, ser reflejos de Cristo. Amén. Bueno, y podemos decir también, ¿cierto?, que después que la salvación, ¿cierto?, se basa en Jesús, que, ¿cierto?, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro socorro. Amén. Y en Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Su palabra nos dice: Él intercede por nosotros. Amén. Él es el único que puede interceder a Dios por nuestras vidas. No hay nadie más. Amén. Bueno, y los aspectos de la salvación, ¿cierto? Tenemos que la salvación se recibe por gracia, como habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Por la gracia en la fe en Cristo. Es decir, se produce, ¿cierto?, por un resultado, pero de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios que se renueva cada día para cada uno de nosotros. Amén. Y ahí viene la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y nos dice en Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermoso mensaje, amén. ¿Qué nos quiere decir? Que creer en el Señor Jesucristo y tener fe en el Salvador, ¿cierto?, y entregar nuestra vida significa volverse a Él, dejar una vida de pecado, reconocer que Él está vivo, reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas. Señor. Amén. Y que Él nos redime. ¿Qué quiere decir que nos redime? Que nos libera. Amén. Que nos libera de este pecado, que nos salva de la condenación eterna. Amén. Y es el Señor de nuestra vida. Y al decir que Él es el Señor de nuestra vida, es el soberano de nuestra vida. Amén. Por lo tanto, debemos estar siempre con nuestro corazón abierto a nuestro Dios. Amén. Ya no a recibir lo que Él nos quiere decir. Bueno, y tenemos también 3 etapas de la salvación. Vamos a hablar de la primera. Se refiere a que esta primera etapa incluye la experiencia personal con Dios. ¿Qué quiere decir esto? En la cual el creyente recibe el perdón, ¿verdad?, de los pecados y los lleva, ¿cierto?, a una nueva relación personal con Dios, en donde Dios, ¿cierto?, nos rescata del pecado. Y esto nos dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Porque hay muchas personas que dicen: todos son hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios los que le aceptan en su corazón. Amén. Y ahí es la diferencia, que somos hijos de Dios porque le aceptamos. Amén. Los cuales son engendrados de sangre ni de voluntad de carne,
ni de varón de Dios. Amén. Somos, ¿cierto?, hijos de Dios. La segunda etapa se refiere al presente de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Salva a los creyentes del dominio del pecado, llenándolos de su Espíritu Santo, el privilegio de una relación directa con Dios, amén, como Padre y Jesucristo, Señor y Salvador. Ahí es cuando ya hemos aceptado a Cristo, ¿cierto?, en nuestra vida, y Él nos libera del pecado. Y ya somos sus hijos, porque ya dimos el primer paso, amén. Y ahora vamos al último paso, que es la etapa futura de la salvación. ¿Qué nos promete Dios a nosotros al futuro? Bueno, la etapa, ¿cierto?, nos habla de la recompensa por ser fieles a Él, por ser vencedores y por quienes se esfuerzan en alcanzar una vida eterna con Cristo. Amén. Amén. Y en Mateo 25:21 nos dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Amén. Y como dice la hermana Carmencita, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras? Cuando uno es un hijo de Dios, quiere escuchar estas palabras, que Él nos llame, que nos diga: Jenny, ven, entra en la eternidad junto a mí. Luis, Carmencita, Juanito, amén. Pero que podamos escuchar esas lindas palabras de nuestro Dios, aunque se ve, ¿cierto?, muchas veces se ve como lejano, o también se ve como increíble, que un día vamos a estar cara a cara con Él, pero así será, amén. Un día vamos a, siempre y cuando seamos fieles, podremos estar un día cara a cara con Él, amén. Amén. Bueno, y para terminar esta predicación vamos a decir, ¿cierto?, que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, nos dice: he aquí, yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahí es donde está la tercera etapa, ¿cierto?, que debemos ser fieles para poder un día estar eternamente con nuestro Dios. Amén. Y dejar, ¿cierto?, este mensaje y destacarlo: Cristo viene pronto. Amén. Que estemos preparados. Amén. Y este ha sido el mensaje de esta noche. Que el Señor nos bendiga, que quede en nuestros corazones, que lo hagamos vida. Amén. En nuestros corazones.